Vecinos y vecinas de Villa El Salvador, continuando con esta serie de videos sobre la historia de nuestra comunidad, de nuestra organización, hoy Ciudad Mensajera de la Paz. Quisiera, antes de avanzar en el tema que vamos a tratar hoy, que va a estar orientado básicamente a los hechos que ocurrieron en la década de 1980, hechos de suma importancia que van a marcar el derrotero de lo que es hoy Villa El Salvador, Ciudad Mensajera de la Paz. En primer lugar, quisiera agradecer al profesor Galindo Santibáñez Bruno por la precisión respecto de la Secretaría General elegida en la primera convención de la COAVES en julio de 1973. Habíamos dicho que se había producido un debate entre quienes propugnaban la cooperativa autogestionaria y quienes propugnaban el modelo y proyecto autogestionario. Comunidad autogestionaria o cooperativa autogestionaria fue el debate que marcó el inicio de lo que es hoy la COAVES. Obviamente no podemos hablar en abstracto, sino en función a este debate que ya lo aclaramos en su momento, pero la precisión que queremos hacer y queremos recoger, y por eso le agradecemos al profesor Galindo, es que el primer secretario general de la COAVES en realidad no fue Apolinario Rojas, sino fue elegido como presidente de la CICA, de la Cooperativa Integral Autogestionaria. Y el secretario general de la COAVES, el primero, según esta precisión, fue el profesor Galindo Santibáñez Bruno. Haciendo esta aclaración, vamos a ver qué ocurrió en la década del 80, de 1980. Así como en la década del 70 la podemos calificar como la fundación de la comunidad, del pueblo y de la organización comunal COAVES, con todo lo que hemos dicho en su momento. Asimismo, en la década del 80 ocurrieron una serie de hechos que van a marcar, como dije al comienzo, la historia de Villa El Salvador y de alguna manera explican en gran parte lo que está pasando hoy, actualmente. En primer lugar, en la década del 80 empiezan a surgir nuevos espacios organizativos, nuevas organizaciones, de manera autónoma y diferente del espacio de la organización vecinal COAVES. Por ejemplo, existían entonces los llamados Club de Madres, los programas asistenciales de aquella época, FASA, PACPAMIO, y todo eso dio lugar a que se formaran primero los clubes de mujeres en los grupos residenciales, que posteriormente, en noviembre del 83, le van a dar forma a la Federación Popular de Mujeres de Villa El Salvador, FEPOMUVE. Esto es importante porque, como todos saben, la mitad de la población, en este caso las mujeres, nuestras esposas, nuestras madres, nuestras hermanas, decidieron organizarse de manera autónoma en un espacio diferente respecto de la organización vecinal. No es que rompían con la COAVES, eso lo explicaremos luego. Posteriormente se forma APMIVES, ¿no? O sea, antes de la creación oficial del Parque Industrial en 1987, ya habían grupos de empresarios, de productores, que se fueron asentando en lo que en el futuro iba a ser el Parque Industrial, aunque había sido reservado originalmente en el proyecto industrial como zona industrial. Y entonces se organizan las primeras organizaciones, APIAVES, APISUR y otras, que dan forma a la Asociación de Productores y Microempresarios del Parque Industrial, APEMIDES. De la misma manera, los comerciantes de los mercados cooperativos y asociativos y otros bodegas se organizaron y formaron el FUCOMI, el Frente Único de Comerciantes de Villa El Salvador. Y así por el estilo van surgiendo nuevas organizaciones al lado de la organización vecinal. ¿Cuál era el punto en común de todas estas organizaciones nuevas que fueron surgiendo? Primero, todos los hombres y mujeres que aparecían en estas nuevas formas de expresión social eran vecinos, vivían en los grupos residenciales, tenían un cordón umbilical, es decir, eran naturales pobladores y habitantes y afiliados de la comunidad COAVES, y al mismo tiempo se organizaron de otra manera. Y entonces empezaron a pelear, a expresar una contradicción en el propio movimiento popular que planteaba la necesidad de algún debate en torno a qué hacíamos COAVES frente al resto de organizaciones, en su momento denominadas organizaciones funcionales. Entonces, este es un proceso que va a ir madurando a lo largo del tiempo, que luego volveremos sobre este punto, porque esta es una contradicción importante que va a cambiar la fisonomía del tejido social originario de Villa El Salvador. En segundo lugar, en la década del 80 también
el gobierno de Belaúnde crea en el cuarto sector la urbanización Pachacamá. Es decir, un modelo, un programa habitacional con una estructura distinta de distribución del espacio, donde ya los grupos residenciales dejaron de existir y se denominó urbanización Pachacamá como asociación de propietarios. Es otro concepto, otra identidad que básicamente estaba orientada a los funcionarios públicos, que incluía la aplicación de la ley del FONAVI, que era un impuesto de solidaridad para el tema de la vivienda. Se crea ENACE, la empresa constructora del Estado, y se crea esta en la primera y segunda etapa, en lo que es hoy el cruce entre la avenida Revolución y 200 millas, en el óvalo de Las Palomas, hasta la avenida Universitaria. Posteriormente, eso va a ir creciendo, se van a ir tomando nuevos programas, techo propio, programa de Naciones Unidas, en fin. Este es un tema también que va a generar problemas, porque ya dentro del distrito de la comunidad de Villazol aparece otro espacio llamado urbanización Pachacamá. En ese interín, la comunidad vivía un serio problema organizativo, en la cual se había perdido peso. Entonces aparecieron, junto con las organizaciones nuevas, el tejido social, nuevas generaciones. Los hijos de los fundadores fuimos llamados a tomar la posta de los fundadores para recuperar y organizar la comunidad. Así lo hicimos. Y entonces llegamos a la reconstrucción. Había un problema. El ejecutivo de aquella época, liderado por el finadito Apolinario Rojas, se había quedado en el cargo por 5 años, por lo cual había erosionado y debilitado la participación de la comunidad y había que recuperar. Esa fue una lucha de 3 años, ¿no? Comenzó en el 80-83, se formaron comisiones, luego se logró formar un comité ejecutivo transitorio, liderado por Julio Calle Herrera, integrado por Segundo Cruzado y personas y otros dirigentes más, en diciembre de ese año, que fue que marcó un punto de inflexión hasta llegar a la convención, a la cuarta convención, denominada Convención Unitaria, con más de 700 delegados, como en las viejas, retomando las viejas banderas y los viejos tiempos. En ese interín, en 1983, el Congreso de la República aprueba la ley que crea el distrito de Villa El Salvador. Es decir, la comunidad de Villazol es elevada a la categoría de ciudad y se crea el distrito. Obviamente, eso fue el 1 de junio de 1983. En ese sentido, no teníamos alcaldes, no teníamos regidores, y la ley no había establecido un mecanismo de quién iba a gobernar el distrito, porque ya dejábamos de pertenecer a Villa María del Triunfo y éramos ya distrito, pero no teníamos municipalidad. Pues nosotros que estábamos en el Ejecutivo lideramos ese proceso, nos tocó liderar ese proceso, nos reunimos con las diversas autoridades de la época, fuimos al Congreso, al alcalde Eduardo Rego, que era alcalde de Lima, con cual conversamos y finalmente se crea una agencia municipal y el agente municipal lo pone la Municipalidad de Lima. Una especie de alcalde transitorio, ya bajo la forma de agente municipal, designado por la Municipalidad de Lima Metropolitana. Y luego estábamos en plena convención, de la cual es la cuarta convención unitaria entonces, y la comunidad en la convención elige a 6 agentes municipales de la comunidad, en una especie de regidores que son desde junio a diciembre de 1900, son los que van a empezar a gobernar, a administrar, dar los primeros pasos de lo que sería posteriormente la municipalidad en 1984, cuando se produce el primer proceso electoral. Entonces, continuando con este proceso, una vez ya elegido el nuevo alcalde, la municipalidad liderada por el alcalde Michel Ascueta y la comunidad liderada por Julio Calle y integrada por personas importantes en el Ejecutivo como Juan Albañil Barba, Luis Peso Guisado, Roger Muro, Irene Ortiz, Eloy Carazas, entre otros, discutimos la relación Cuaves-municipio. Y dijimos desde el Ejecutivo de la Cuaves que no éramos un apéndice del municipio, por el contrario, el municipio tenía que estar al servicio de la comunidad. Y acuñamos el concepto ley comunal y ley municipal, es decir, lo que acuerda a la comunidad lo iba a ejecutar el municipio. Y eso se expresa en el acta Cuaves Municipio, que se firma el 28 de enero de 1984 en el local de la Cuaves. Y que va a marcar un grupo importante, porque se establecen las comisiones mixtas Cuaves Municipio, en vivienda, en salud, en educación, y se van desarrollando
no una representación formal, sino un cogobierno, una cogestión en igualdad de condiciones, situación que hoy se ha perdido lamentablemente y no ha tenido continuidad en el proceso histórico. Sin embargo, continuando con este proceso, en 1987 se lleva a cabo en Villa El Salvador la Asamblea Nacional Popular, que congrega a más de 3.500 delegados de todas las regiones del país reunidos para levantar un proyecto histórico de cambio en el país. Asamblea importante que va a tener lamentablemente una efímera presencia a nivel nacional por los problemas propios de la inmadurez, el sectarismo y el divisionismo que caracterizó a los grupos de izquierda y también a los movimientos sociales. Pero es importante decir esto porque es ahí donde al año siguiente se produce la ruptura del Partido Unificado Melativista, el partido con mayor fuerza social en aquel entonces en el país y en Villa El Salvador, y que tiene sus consecuencias, que posteriormente en el Congreso de Guampaní de Izquierda Unida, esta también se diluye y se disuelve. Y abre el proceso de la elección de 1900 de Fujimori y el Fujimorismo, y las consecuencias habrá que calificarlas en algún momento. Para resumir toda esta etapa, de la década del 80 podemos decir que en la década del 70 fue la fundación y sentó las bases de la organización, y en la década del 80 fue el despliegue del conjunto de fuerzas, creación de nuevos espacios, la aparición de las organizaciones, hay un nuevo tejido social, un nuevo mapa social, la creación de la organización Pachacamac, con las consecuencias que hemos mencionado, la creación del distrito y la cogestión Cuadres Municipio, de aquel entonces liderada por el ejecutivo que nos tocó integrar. Entonces, nosotros, continuando con esta saga de videos, los invitamos el próximo video a ver qué pasó en los 90, qué pasó en el 2000 y qué pasó en el 2020 en adelante. Hoy, para concluir, estamos en una profunda crisis de identidad social. Lo social cambió de tal manera que ya no puede ser representado bajo las viejas formas de organización. Los pilares organizativos que fueron la columna vertebral de Villa El Salvador, hoy día Cuadres, FECOMUVES, APEMIDES, FUCOMIDES, están pasando por una etapa de debilitamiento, de casi o cuasi desaparición en algunos casos, o controladas como la Federación por el Fujimorismo, distorsionando el origen de esta importante organización de mujeres. Y la municipalidad, con la gestión que tenemos hoy, que requiere efectivamente un video específico, porque si bien hay crisis a nivel social, también a nivel de la gestión, que está marcada por problemas de manejos oscuros de los fondos públicos, obras que se hacen a vista y paciencia, que pueden ser muy impactadas, pero que no responden a los estándares técnicos, y que detrás de eso hay acumulación y riqueza sobre la cual habrá que investigar en algún momento. Por ahora es todo, hermanos y hermanas de Villa El Salvador. Muchas gracias y espero sus apreciaciones, sus comentarios. Los invito a suscribirse a nuestro canal, a darle like y a compartir